El 6 de septiembre de 2019, cámaras de vigilancia captan a Brian Smith, de 48 años, y a su acompañante, Valerie Kassler, llegando a una tienda local en Anchorage, Alaska. Desde afuera todo parece normal, pero lo que Valerie no sabe es que Brian es un asesino en serie. Y en la parte trasera de su camioneta yace el cuerpo de su última víctima, asesinada apenas un día antes. Mientras Brian entra a comprar bebidas, Valerie se queda sola en la camioneta. En ese momento, baja la mano y por accidente coge el teléfono de Brian. Aún no lo sabe, pero las imágenes que encontrará en ese teléfono revelarán múltiples grabaciones de asesinatos y llevarán a la policía hasta uno de los asesinos en serie más perturbadores que haya visto el estado de Alaska. Si vives, morirás. Tristemente, en mis películas, todos mueren. 6 horas antes, Brian Smith, de 48 años, está relajándose en casa tras un largo día de trabajo. Tras tomarse un vaso de whisky, decide salir a dar una vuelta nocturna por Anchorage. Detrás de una tienda de comestibles en Gamble Street y East 13th Avenue, ve a una mujer de pie junto a la carretera. Valerie Kassler, de 52 años. Brian se detiene y le pregunta si quiere acompañarle en un paseo. Me subí y yo estaba sin hogar, viviendo en una tienda y esa noche llovía, cuenta Valerie. Entonces él le dice, bueno, está lloviendo, ¿quieres dar una vuelta conmigo? Y ella responde, claro. Durante las siguientes horas disfrutan de la compañía mutua, incluso parando en un aeropuerto para ver despegar aviones hacia la noche. Sobre las 2 de la mañana, Brian entra en una gasolinera local para sacar dinero del cajero automático. Entra en la tienda dejando a Valerie sola en el coche. Mientras espera, ella deja caer su teléfono al suelo por accidente. Al agacharme, agarré 2 teléfonos y se te queda esa sensación fría. Algo no estaba bien, recuerda ella. Coge el teléfono y se lo guarda en el bolsillo, sin darse cuenta de que no es el suyo. Mientras tanto, Brian se ve dentro de la tienda comprando aperitivos y bebidas. Durante las horas siguientes ambos siguen pasando tiempo juntos. Más tarde, cuando Valerie vuelve a su tienda, mete la mano en el bolsillo y saca el teléfono. Al principio nota contactos y números desconocidos, y entonces lo comprende. Ese no es su teléfono. Al deslizar el dedo descubre una carpeta llamada Homicide Marriott Hotel Midtown Anchorage. Lo que ve a continuación solo puede describirse como absolutamente espantoso. Valerie no puede creer lo que está viendo. Sigue desplazándose por la carpeta y encuentra decenas de fotos y vídeos, cada uno inquietantemente similar al que acaba de ver. La voz del hombre y el cuerpo de una mujer tendido en el suelo de la habitación del hotel. Él pisó su garganta y dijo, «No sales de aquí viva, te voy a matar». Recuerda uno de los fragmentos. Tras ver todo, ella empieza a darse cuenta de que quizá acaba de pasar tiempo con un asesino en serie. Durante los días siguientes se esconde en el bosque y se niega ni salir de su tienda. La paranoia se apodera de ella. En cualquier momento Brian podría descubrir que ella conoce su secreto, y el siguiente vídeo podría ser sobre ella. Finalmente, tras días ocultándose, decide entregar las imágenes de la tarjeta SD a la policía. Fue lo más duro que he tenido que ver en mi vida, no solo como policía. Esto fue lo peor que jamás he visto que le pase a un ser humano, dirá un investigador. En los días que siguen, los detectives revisan el material una y otra vez. Uno de ellos reconoce algo familiar. El tono y el acento distintivos de la voz del hombre le recuerdan a un sospechoso de un caso anterior en el que trabajó. Ese hombre se llamaba Brian Steven Smith. Usando las imágenes como pista, los investigadores pronto descubren una verdad espantosa. Restos humanos hallados en la milla 108 de la Seward Highway una semana antes pertenecían a una mujer de pelo largo y oscuro. El cuerpo es identificado como el de Kathleen Joe Henry, de 30 años. Con un sospechoso principal a la vista, es solo cuestión de tiempo hasta que la policía vincule a Brian con los asesinatos. El FBI se suma a la investigación y lo que descubren conecta directamente a Brian con la mujer hallada sin vida. El teléfono estaba registrando torre cerca de la milla 108 de la Seward Highway y además había una marca de tiempo en una de las imágenes con Kathleen Joe Henry en la parte trasera de la pickup. Ahora los detectives por fin tienen causa probable para acusar a Brian. Pero hay un problema. En ese momento él ni siquiera está en el estado. Está de vacaciones con su mujer en Washington, D.C. Para evitar que huya, agentes se sitúan en el aeropuerto. En cuanto su vuelo aterriza de regreso en Alaska, Brian es detenido y llevado directamente a la comisaría. Cuando los agentes lo sientan frente a ellos, Brian parece tranquilo.
casi indiferente. Se presenta como un hombre amable, con acento sudafricano, que asegura no tener idea de por qué está ahí. Pero los investigadores no tardan en mostrarle las imágenes halladas en su teléfono. La expresión de Brian cambia ligeramente, pero no muestra sorpresa. Simplemente observa la pantalla en silencio mientras su propia voz resuena en los videos, ordenando a una mujer que obedezca. «Esa no es mi voz», dice finalmente intentando mantener la calma. Los detectives se miran entre sí. Uno de ellos responde: «Está grabado en tu habitación de hotel, Brian. Sabemos que eres tú». Durante horas Brian sostiene que todo es un montaje. Dice que el teléfono fue manipulado, que alguien le robó su identidad, pero las pruebas son abrumadoras. Los metadatos de los archivos coinciden con las fechas en que Brian se hospedó en el Marriott Hotel de Anchorage. En las grabaciones se distingue claramente su rostro reflejado en un espejo, su ropa, incluso su reloj de pulsera. Cada detalle encaja. Aún así, los investigadores no quieren precipitarse. Necesitan el cuerpo de Kathleen para confirmar la causa de muerte y vincular físicamente a Brian con el crimen. En los laboratorios forenses descubren fibras, huellas y restos genéticos en la camioneta que pertenecen a la víctima. Y con eso, ya no hay duda. Brian Steven Smith es oficialmente acusado de asesinato en primer grado. Los medios de comunicación se hacen eco del caso. En cuestión de horas, el nombre de Brian inunda los titulares: el asesino del Marriott. La población de Anchorage queda conmocionada. Era un hombre conocido, amable, con esposa, trabajo estable y una sonrisa permanente. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia se escondía alguien capaz de cometer atrocidades inimaginables. Pero lo más aterrador llega días después. Los detectives siguen revisando el contenido del teléfono y encuentran un segundo video. En él aparece otra mujer, diferente a Kathleen. Está viva pero aterrorizada. Suplican por su vida mientras Brian, con voz calmada, le dice que no hay salida. Esa mujer se llamaba Verónica Abuchuk, de 52 años. Su cuerpo había sido encontrado meses antes en las afueras de Anchorage, pero hasta entonces se desconocía su asesino. Ahora la policía tiene 2 víctimas confirmadas, pero en los archivos ahí hay más carpetas, más fragmentos, más nombres. Todo indica que Brian llevaba años cazando mujeres vulnerables, sin dejar rastro. Las autoridades creen que se aprovechaba de víctimas sin hogar o con problemas de adicción, sabiendo que pocos las buscarían. Durante los interrogatorios, Brian nunca muestra arrepentimiento. Su rostro se mantiene impasible incluso cuando le describen las escenas de los videos. Los investigadores coinciden en algo: su serenidad no es normal. Era como hablar con alguien que no siente nada, diría más tarde un agente. Su esposa, que hasta entonces lo había defendido, colapsa al ver las pruebas. Declara a la prensa que no tenía idea de lo que su marido hacía cuando salía de casa. Vivía una doble vida, dice entre lágrimas. En 2020, mientras se preparaba el juicio, la fiscalía revela nuevas pruebas. Brian había grabado los asesinatos con precisión enfermiza, casi como si quisiera conservar trofeos de sus crímenes. En algunos videos se le escucha hablar solo, describiendo lo que hace, comentando cómo se siente. Esa frialdad termina por convencer al jurado de que no hay remordimiento ni locura, sino pura crueldad. Los expertos en criminología lo describen como un asesino organizado, alguien que planea cada paso, que controla su entorno y que disfruta dominando a sus víctimas. La voz calmada, las órdenes suaves, la ausencia de emoción, todo forma parte del ritual, y cada grabación es una nueva pieza de su colección. Finalmente, el fiscal del distrito anuncia que pedirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estas grabaciones no dejan espacio para la duda, declara. Muestran a un hombre plenamente consciente de sus actos, disfrutando del dolor que causa. Mientras tanto, Valerie, la mujer que descubrió el teléfono, vive escondida bajo protección. A menudo dice que todavía escucha la voz de Brian en su cabeza. Si no hubiera revisado ese móvil, quizás seguiría matando hoy. No sé por qué Dios me puso ese teléfono en las manos, pero creo que fue para detenerlo. Durante el juicio, los fiscales reproducen fragmentos de los vídeos frente al jurado. En la sala se respira un silencio absoluto. Algunos asistentes no pueden soportar ver las imágenes y abandonan el lugar. La jueza interrumpe varias veces para calmar los ánimos, mientras Brian permanece inmóvil, observando las pantallas con la misma serenidad que mostraba en las grabaciones.
Cuando llega el turno de la defensa, sus abogados intentan alegar que Brian sufría un trastorno psicológico que lo incapacitaba para distinguir entre el bien y el mal. Pero los psiquiatras forenses descartan esa teoría de inmediato. No hay signos de psicosis, ni de esquizofrenia, ni de descontrol. Solo una mente fría y calculadora. Un hombre que actuaba con total conciencia. El veredicto no tarda en llegar. Culpable de doble asesinato en primer grado. La jueza dicta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brian no muestra reacción alguna. Simplemente asiente, como si esperara ese desenlace. Mientras lo conducen fuera de la sala, las familias de las víctimas se abrazan entre lágrimas. Por fin, tras años de incertidumbre, la justicia ha hablado. Sin embargo, incluso tras el juicio, los investigadores continúan revisando el material encontrado. Creen que podrían existir más víctimas. En las grabaciones aparecen rostros que aún no han sido identificados, voces que nadie reconoce. Los archivos de Brian podrían ser la puerta a un número desconocido de crímenes. Hoy, su caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia criminal de Alaska. Un asesino meticuloso, oculto tras la apariencia de un hombre corriente. Y una casualidad, una mujer que tomó el teléfono equivocado. Bastó para exponer la oscuridad que llevaba años escondida en silencio. Valerie dice que a veces se culpa por no haberlo descubierto antes. Pero también sabe que gracias a ella, muchas otras mujeres se salvaron. No soy una heroína, dice. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, aunque en el fondo todos saben que no cualquiera habría tenido el valor de mirar lo que ella vio y seguir viva para contarlo.